Bueno, muy bien. Bueno, primeramente les quiero dar las gracias por estar hasta esta hora, también en un horario ya un poco tarde para nosotros, para Chile. Venimos de una semana prácticamente de feriado, eh, tuvimos de fiestas patrias, nuestro país estuvo de cumpleaños y bueno, ya estamos aquí hoy día reunidos especialmente para esta sesión que tenemos especial. Ya voy a presentar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a tener, sin antes poder contarles primeramente que es importante que todos y todas tengan bien colocado su nombre, ¿sí? En esta sesión. Contarles que bueno, ¿por qué hacemos esta actividad? ¿Por qué estamos reunidos en el día de hoy? No solamente para poder abrir las puertas del conocimiento, mostrar un poco a nuestros docentes, sino también para contarte que estamos ya a puertas de comenzar, no queda prácticamente nada, quedan solamente 3 semanas para el inicio de nuestro diplomado, de nuestra segunda versión del diplomado de abordaje multidisciplinar e integral del autismo en la infancia y la adolescencia. Es un programa de diplomado que hace muy poco terminó la primera versión y que hoy ya está integrando de alguna manera la segunda versión con nuevos alumnos matriculados y que el próximo 16 de octubre vamos a comenzar este lindo programa de autismo. Un programa que varios de los docentes son personas autistas, personas activistas 100% en el autismo, que hablan en primera persona, que nos ayudan a comprender y a conocer un poco más acerca de todo la condición autista y es que de alguna manera creo que eso, conjugado también con la experiencia clínica o la experiencia que tiene cada uno de los docentes, forman y preparan este programa de una manera muy, muy completa y muy diferenciadora del resto de programas que pueden haber en nuestro país. Es un programa que es 100% online, donde, bueno, obviamente siempre decimos nosotros, el que sea 100% online te permite de alguna manera tener la posibilidad de poder retroalimentar con los docentes de cada uno de estos módulos que nosotros tenemos dentro de este programa y también contarte que hasta el 30 de septiembre, ¿sí? Todas las postulaciones que nos lleguen tienen un 15% de descuento en el arancel. O sea que tienes la posibilidad, te quedan prácticamente nada, te quedan como 12 días para que puedas postular a este programa de diplomado, que puedas tener esta ventaja de tener el 15% de descuento en el arancel y que puedas ser parte de nuestra casa de estudios que de alguna manera siempre está brindando programas bien actualizados, ¿no es cierto?, de conocimiento para los profesionales y personas que quieran integrar y quieran tener más competencias, ¿no es cierto?, profesionales y de, obviamente, conocimiento humano. Aquí están todos los docentes que nos van a acompañar en esta versión. Bueno, hoy día vamos a tener a Constanza Román y a Pía Espejo, que son dos de este cuerpo docente que tenemos, que son prácticamente cerca de 13 o 14 personas. También Constanza Miralles, junto a Natalia Miralles, la sesión anterior, el webinar anterior, que lo vas a encontrar, porque la gente nos ha estado preguntando, ¿dónde puedo ver la grabación? ¿Dónde puedo ver la grabación? Bueno, si te fijas tú, aquí arribita, nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, donde vamos subiendo todas las clases magistrales que hacemos, todos estos espacios, y yo te quiero dejar acá también para que tú lo puedas desde ya seguir, te lo voy a dejar ahora en el chat, para que puedas seguirnos en nuestro canal. Ahí lo estoy dejando, ¿no es cierto? Para que puedas, ahí está, ahí lo puse, ahí está. Puse el canal de nuestro instituto para que puedas suscribirte y poder recibir las sesiones, ¿no es cierto?, que vamos a ir haciendo acá, esta misma de hoy, la de la semana del 13 también, o del 10 de septiembre, perdón, también está acá, que es la de autismo y pensamiento visual, que hizo Constanza y Natalia, ya también está también subida aquí, para que la puedas revisar y puedas suscribirte, ¿no es cierto?, a nuestro canal. Ya te dejé ahí en el chat para que a partir de ahora te puedas suscribir y ser parte de la parte, digamos, de la formación también a través del canal de YouTube. Bueno, ¿qué más te quiero decir? En algún momento de la jornada va a estar siendo colocado en el chat el link de asistencia para que puedas firmar la asistencia, para que puedas después recibir la certificación, ¿sí? También, bueno, lo voy a decir, porque al final después me preguntan y la cosa es así. Nosotros después, al final de la jornada, cuando termine todo esto, el día de hoy, vamos a sortear unas medias becas para el diplomado, así que quédate hasta el final. Es importante que puedas
tomar una fotografía de la pantalla y puedas etiquetarlo en Instagram. Acabo de dejar el Instagram para que nos sigas si no nos sigues, que es muy fácil, es Grupo Palermo Chile. Ahí está, voy a colocar aquí eso, @Grupo Palermo Chile, para que nos sigas en Instagram, pedirles también que puedan tener su camarita encendida, les agradezco ahí a Daniela, a Paula, a Sandra, los que puedan, sí, que puedan estar ahí disponibles, ¿no es cierto? Y puedan tener su camarita, porque creo que de repente es muy importante también para nuestras docentes que están ahí hablando y están ahí también compartiendo su conocimiento a través de la red. Saludar también a gente que tenemos acá, a ver, rápidamente voy a mirar aquí, vi que había gente de Futaleufú, mira, Futaleufú, tenemos de La Serena, de Talca, Patricio Castañeda ahí, de La Serena, de Vallenar, de Colombia, ahí María Angélica, mira qué bueno, bienvenida María Angélica para ti, de Limache, bueno, gente que va apareciendo ahí de todos lados, así que muchísimas gracias por estar acá. Ya estoy viendo ahí a Constanza Román. ¿Cómo estás, Constanza? Me gustaría ver si podemos ver si el micrófono y todo funciona bien. Hola, aquí estoy. Muy bien. Qué Buenas noches. buenas noches entonces para ti, Constanza, y Pía Espejo van a estar en esta jornada. Esta primera parte la vamos a tener junto a Constanza Román, quien, como ya les decía, es docente del Diplomado Abordaje Integral y Multidisciplinar del Autismo en la Infancia y la Adolescencia. Así que, Constanza, te quiero dar la bienvenida. Gracias por estar aquí junto a nosotros también. Veo ahí que también algunos profes del diplomado también están aquí. Ahí está la Connie también Miralles, directora de este diplomado también, la encargada de unir todas las piezas correspondientes Mm. para que esto surja, para que esto sea parte y que pueda funcionar. Así que gracias Constanza Miralles también por estar acá conmigo y todo. Bueno, Constanza Román, la otra Constanza. La voy a dejar entonces ya disponible para que puedas compartir tu pantalla eventualmente y ya darte la bienvenida a esta primera parte. Bueno. Ajá, muchas gracias. Voy a ver si a mí esta parte es siempre la que me cuesta, así que voy a Yo te probar que ayudo. esté todo bien en primera instancia. Perfecto. Se ve muy bien, muy Súper. bien. Bueno, en todo caso, muchas gracias por la convocatoria. A mí me gusta y me cuesta mucho al mismo tiempo. Eh, Hablar, hacer las clases y todo, pero en realidad autismo es un tema que a mí me apasiona. Y también como le respondieron a Sebastián ahí en el chat, que nosotros hablamos de la condición autista y no del trastorno del espectro autista, y dentro de esta clase, sí, vamos a hablar un poco por qué lo hacemos así. Bueno, me presento, yo soy Constanza Román, soy psiquiatra de adultos, madre de dos personas dentro del espectro, sí. Em, Y aunque suene un poco insólito, persona autista también, de diagnóstico tardío. Y a partir de ahí empecé a estudiar más profundamente, en el fondo, el autismo. Y hoy día vamos a hablar un poco de cómo hacer la detección, qué hacer, cuándo hacerlo, cómo empezar y algunas reflexiones em, para tener en consideración sin entrar mucho en los detalles, ¿sí? Yo tengo la modalidad de que en realidad yo leo chat cuando estoy haciendo la clase. Entonces, si alguien quiere escribir algo en el chat, yo eventualmente lo puedo leer. O alguien me lo puede leer o respondemos las preguntas al final como Adrián prefiera. Entonces, comenzamos. Bueno, hablando en primera instancia, ¿no? Como, ¿por qué hablamos de condición del espectro autista y no trastorno del espectro autista? Por varias razones. Uno, porque cuando nosotros entendemos que hay un lenguaje neuroafirmativo, entendemos que existen bastante distintas formas de ser en el mundo y las formas de ser en el mundo no son personalidad, son formas de existencia. Así como hay personas zurdas y personas diestras, también hay personas que están dentro de la mayoría, de la categoría mayoritaria, y personas que salen
en esta curva de población, ¿cierto? Salen de las dos desviaciones estándar para los lados. ¿Por qué hablamos de eso? Y en lo personal, ¿por qué hablo de trayectorias distintas, diversas, y no necesariamente de neurodivergencia, como una palabra que se ocupa mucho actualmente? Porque cuando yo hablo de neurodivergencia, le estoy poniendo primero una categoría de neuro a algo que es mucho más profundo que solo lo neuro. La persona es algo más que su neurotipo. Y además, implícitamente estoy diciendo que em, algo diverge de un patrón, ¿sí? Cuando yo hablo de trayectorias distintas, estoy hablando de que no estoy comparando una con la otra, estoy poniéndolas en distintos lugares y no una que está en comparación con la otra, porque divergencia habla de eso, ¿no? Como hay aquí, en realidad, divergiendo de este otro que se supone que es la norma, eso que está implícito. Entonces, cuando definimos, esta definición es una definición que no van a encontrar en los libros, porque básicamente desde hace ya un par de años es la definición que uso yo, muy Cotanza Román, de condición del espectro autista. Y de entonces la definición es que es una condición del neurodesarrollo, es decir, es algo que está presente a lo largo de la vida de la persona que tiene a veces distintos niveles de apoyo. Una persona puede tener en un principio de la vida un diagnóstico de autismo nivel 3 de apoyo y ese nivel 3 ir variando a lo largo de la vida y eso no hace que el autismo sea más leve, ¿no? Solo habla de los niveles de apoyo que requiere a lo largo de la vida. Y también así puede a lo largo de la vida requerir en algún momento haber empezado el diagnóstico como diagnóstico de espectro autista nivel 1 de apoyo, es decir, apoyos in situ, y luego tener mayores necesidades de apoyo y entonces cambiar a nivel 2 de apoyo. Eso es lo que dice, eso es lo que se refiere con que pueden ser variables según la etapa de la vida. Em, lo que se habla es que hay dificultades en la interacción social recíproca y uno en realidad podría decir que hay desafíos en la interacción social recíproca, porque lo que existe es el patrón atípico de esta interacción. No es que no exista, sino que no existe lo que está esperado. Más adelante vamos a desarrollar la idea. Y la persona puede desarrollar otras estrategias comunicacionales que sean distintas de la verbal hablante, del lenguaje oral, como hablaba en la sesión pasada, ¿sí? Inclusive puede ser que la persona pueda tener comunicación sin contacto visual aparente y eso también es algo súper relevante, porque yo puedo tener comunicación oral fluida, como con todas las palabras, como le digo yo, y aún así tener dificultades en la comunicación. O tener mutismo situacional, es decir, que en algunos contextos y en algunas oportunidades la persona pueda tener mayores desafíos para la comunicación oral hablante y no necesariamente eso presentarse durante todo el tiempo. Y eso no ser mutismo selectivo, que es un diagnóstico que se hace en la infancia y en la adolescencia. También uno puede definir que las personas dentro del espectro tienen un interés profundo más marcado que lo habitual o interés intenso, ¿sí? Que es en relación a este interés profundo se puede ver más marcado tanto en la intensidad como en la frecuencia. Es decir, este interés puede ser de una intensidad que, por ejemplo, sea atípico en relación a su grupo de pares, o que la frecuencia en la que aparece, por ejemplo, en las conversaciones, sea más intenso que su grupo de pares o permanecer a lo largo del tiempo durante mucho tiempo y no cambiar. Eso está presente, por ejemplo, lo podemos ver en algunos autistas adultos que están mal llamados infantilizados en el fondo porque tienen intereses que podrían, comillas, catalogarse como infantiles, comillas. También uno encuentra sistematización de rutinas para hacer los entornos predecibles. Cuando yo persona autista, me enfrento todos los días a un día nuevo, leo todos los días un día que es distinto al anterior porque mi cerebro va clasificando todo el entorno
Como decía la Connie Miralles en alguna ocasión, el cerebro autista es un cerebro que va cargando en HD, por lo tanto a veces tiene más demora en el procesamiento de la información. Entonces no todos los días yo voy a sentir que son iguales, porque si el clima cambia es otro día, si yo me levanté de otra manera es otro día. Entonces, al parecer, la sistematización de las rutinas, eso que el DSM-5, ¿no? Dice que son rutinas aparentemente poco funcionales, en verdad podrían ser la sistematización para yo lograr que mi entorno sea predecible. Yo lo explico así. Si todos los días me tomo el mismo café con leche, entonces empiezo el día con la certeza de que así empiezan mis días. Y eso lo podemos aumentar a otras cosas, por ejemplo, a los niños que ocupan la misma ropa porque, o prefieren comida envasada versus comida, no sé, de casa, porque, o la comida de la abuelita, por ejemplo, porque no sé si se han fijado que las comidas de determinadas personas saben más o menos siempre igual. Eso en el máximo son las comidas envasadas. Si yo abro, no voy a hacer promoción de ninguna cosa, pero si abro una bebida oscura, gaseosa, en cualquier parte del planeta, usualmente tiene el mismo sabor o un sabor bien similar. Por lo tanto, eso puede estar puesto aquí en esta categoría, ¿no? Y esas son las cosas que tenemos que ir mirando para poder hacernos la aproximación hacia el diagnóstico. Sí, y también está ahí incluido, perdón, los intereses sensoriales atípicos. Y como intereses sensoriales atípicos, hablamos como esto, para ponerlo como interés sensorial atípico, es para no ponerlo como un trastorno de integración sensorial, ¿sí? Y podemos tener intereses sensoriales atípicos respecto de la audición, de la vista, del tacto, del olfato, del gusto, del vestibular, el propioceptivo y también del interoceptivo. Que ahí hay un poco todavía un poco de polémica en el fondo respecto de si lo interoceptivo puede ser un interés sensorial, porque se supone que está regulado de otra manera, ¿no? No es tan consciente de lo interoceptivo, es la sensación de sed, por ejemplo, de hambre, em, y a veces las personas dentro del espectro les cuesta em, sentir, ¿sí? Eso es lo que está descrito. Les cuesta sentir hambre, les cuesta sentir sed, pero más adelante vamos a ir a desarrollar, pongan un post-it mental en este punto para después cuando yo les diga a lo largo de la clase, en algún momento le voy a decir, ¿recuerdan el post-it mental? Ahora lo vamos a recuperar. Ya, entonces, em, estos intereses sensoriales atípicos son los que suelen darlos algunas señales de alarma, comillas, de padres o de cuidadores al principio de la vida. Seguimos. Como decía, hoy se ve un poco molesto, no sé si a ustedes les molesta tanto punto en la pantalla. Voy a tener más cuidado la próxima vez. Le pido disculpas si alguien se siente como con ruido visual por la pantalla. Bueno, lo que está alterado, como les decía, es la interacción social recíproca eh, y es el mantenimiento de las relaciones esperadas para su nivel madurativo. Y aquí hay que saber, en el fondo, la historia del desarrollo. Es súper importante entender que la historia del desarrollo de la persona, cuando yo estoy viendo a una persona adulta, tengo que saber cuál ha sido su trayectoria. Porque lo que estoy buscando es que exista la interacción social, pero no la esperada. Y esta interacción social también se ve, comillas, normal. Mis comillas son sarcasmos, ¿sí? Entonces se pueden ver comillas normal con sus cuidadores y padres, pero no con su grupo de pares, ¿ya? Entonces, no es que no exista interacción social. Y eso es súper importante porque a veces yo me dedico a los adultos y a veces yo les pido a las personas que busquen, como en retrospectiva, haciendo arqueología, ¿no? Los informes de prekinder, de kinder o de los primeros años de primaria, en consideración a la persona que no es de Chile, em, o de preescolar, y resulta que a veces aparece que sí socializa con sus compañeros pero le cuesta integrarse más. O
presenta desafíos en el trabajo en equipo. Y tiene que ver con esto. No es que no exista, es que no es la idea convencional que yo voy a tener. Puede ser que ese niño o esa niña le regale piedritas, por ejemplo, o que le guste construir solo los legos con sus compañeros, o que le lleve galletas extra en las colaciones. Y no es que, eso es súper importante, no es que no existan lazos afectivos o sistemas de apego, eso está súper demostrado también, es que estos sistemas de apego se expresan de manera poco habitual. Y aquí también hay que hacer la salvedad de que a veces madres y padres también son dentro del espectro. Entonces vamos a tener doblemente un sistema vincular y de apego que no es exactamente igual al que yo tengo esperado si es que yo, por ejemplo, estudié sobre apego en algún lugar, ¿cierto? Y entonces yo normalmente lo que se describe como sistemas de apego se describe para personas neurotípicas. No se ha descrito cómo es que el sistema se desarrolla para personas em, neurodivergentes, en el fondo. Entonces, además, dentro de las características se presentan variaciones en la comunicación, como les decía, que pueden ser desde lenguaje preverbal hasta alteraciones en la pragmática. La pragmática, en términos simples, yo siempre lo explico igual. Es la, comillas, habilidad para saber qué decir, cómo decir, cuándo decir, eh, para qué decir y cuándo no decir. ¿Ya? Porque, como les decía, yo puedo tener todas las palabras, todo el repertorio de palabras, y aún así tener desafíos en la comunicación. Por ejemplo, no saber cuándo decir la opinión y cuándo reservarse la opinión, o a quién darle la opinión y a quién no darle la opinión. Incluso cuando te dicen, cuéntame cómo estás, a ver, eso es algo que siempre se escucha en autistas adultos que tienen lenguaje verbal, que es como, no entiendo para qué me preguntan cómo estoy, si no quieren saber cómo estoy. Porque es una pregunta de educación. Hola, ¿cómo estás? No es una pregunta necesariamente para saber cómo estás. Entonces, esas son las pequeñas cosas que uno tiene que ir mirando, eh, porque si uno se enfoca en el déficit, es muy poco probable que yo logre identificar a la mayoría de las personas autistas. El DSM, por supuesto, que tiene un sistema, siendo yo médica igual, digamos, voy a hablar de eso al final. El DSM tiene un problema que es que pone todo lo que está fuera de la regla como en una convención de expertos, lo pone como un trastorno. Y la definición de trastorno es porque le cuesta la funcionalidad, ¿sí? Ahora, obviamente, a mí me va a costar la funcionalidad si yo soy zurda en un mundo que está solo diseñado para diestros. Hay algunas personas que van a desarrollar esto ambidiestro o ambizurdo, como en verdad debería ser, porque en general las personas que usan las dos manos son zurdos originalmente, que desarrollan la habilidad para manejar la otra mano. Si ustedes empiezan a investigar sobre eso, en verdad deberíamos decirle ambizurdos y no ambidiestros. Em, bueno, lo que comparte todo este grupo es la variabilidad de la comunicación social. Lo que decía, la interacción social y la comunicación es, en términos simples, lo que hace que yo pueda ser en el mundo con otros habitualmente. Entonces, los principales desafíos comunicacionales son entre autistas y no autistas, porque también es algo que hemos visto mucho, que entre autistas la comunicación suele ser bastante buena, haya o no lenguaje oral hablante, porque en realidad compartimos códigos. La dificultad está puesta en que las personas no autistas son la mayoría. Entonces, ese código, no todos son bilingües. Eh, no sé si se entiende. Bueno, Uy, la luz está ahí tintineando. Los patrones de conducta repetitiva y los intereses, comillas, restringidos, en realidad se refieren un poco a esta falta de flexibilidad mental o la adherencia, como les decía, a las rutinas que dice el DCM que aparentemente son poco funcionales. Em, Hay patrones ritualizados, ¿sí? Que no son desde lo obsesivo, ¿sí? No es como
lo obsesivo tiene que ver con este tono egodistónico que se llama, que en el fondo es desagradable. Yo tengo que hacer un patrón siempre repetitivo para evitarme algo, porque si no me siento mal. Estos patrones ritualizados dentro del espectro son patrones que en general causan, em, no diría placer, pero causan cierto confort. También pueden haber movimientos o lenguaje estereotipado, adherencia a rutinas o, aquí, comillas, intereses altamente restringidos. Algunas veces hay algunos intereses que restringen de la participación con los otros. Por ejemplo, porque en algunos niños pequeños o en algunos adultos, por ejemplo, solo quiero hablar de dinosaurios. Y si no entiendo todos los contextos o el contexto no entiende que yo puedo hablar solo de dinosaurios, por ejemplo, eso hace que se restrinja mi participación. Si uno lo entiende desde ese lugar, también puede llamarlo restringido con esa salvedad. Y como les decía, están acompañados en su inmensa mayoría de estas alteraciones sensoriales. Em, Como les decía, la variabilidad entre personas autistas es muy alta, por eso se llama espectro. Y en ocasiones la idea de esta búsqueda de los déficits es lo que hace que uno no obtenga el diagnóstico oportuno. Y digo diagnóstico oportuno y no necesariamente diagnóstico temprano, porque a veces el diagnóstico se realiza en la adolescencia o en la adultez cuando hay cambios de transición, cuando hay transiciones, por ejemplo, desde la escuela hacia el mundo de la educación superior, en esa transición pueden notarse los desafíos de la cognición social mucho más que en la escuela, si es que la escuela es un lugar rutinario que hace que yo pueda, comillas, enrielar como mi neurotipo. Otro punto súper importante donde normalmente, ay, perdón, donde normalmente hacemos diagnóstico en los adultos tiene que ver en la maternidad o en la paternidad, donde aumenta mucho la incertidumbre y entonces los desafíos, eso también es parte de los criterios diagnósticos del DCM, del DCM-5, digamos, los desafíos del medio superan en el fondo las habilidades, comillas, o las herramientas desarrolladas. Por eso se habla debería hablarse, perdón, de diagnóstico oportuno y no necesariamente de diagnóstico temprano. Eso fue algo que se peleó en la ley de autismo también, que voy a mencionar más adelante. Bueno, hay algunas, como esta clase era de hartas cosas, traté de resumir todo lo que podía, pero para darles pinceladas, porque esto sí lo desarrollamos en el diplomado. Em, no todo es autismo, se debería llamar esta diapositiva, porque hay consideraciones médicas, ¿no? Hay algunas condiciones médicas que cursan con lo que también ha sido medio polémico el término, se llama como autismo sindromático, que en sin ser autismo propiamente tal, comparte muchas características con el autismo, con la condición autista, pero que tienen distinto origen. Que no son, comillas, los factores, no sé si, no es de riesgo, pero son los factores que aumentan la probabilidad de que una persona esté dentro del espectro, ¿sí? No se refiere a eso, sino se refiere a otras condiciones que dan manifestaciones similares a las manifestaciones de una persona autista, pero que tienen un origen biológico. Por lo tanto, en la atención temprana es importante considerar, porque muchas personas solo evalúan conducta y hacen, por ejemplo, test conductuales y no consideran estas consideraciones médicas que pueden ser muy relevantes tanto en la infancia como en la adolescencia. Y puse algunas, solo algunas, insisto, en el diplomado profundizamos más, pero pueden ser como síndrome de Angelman, de Prader-Willi, síndrome de X frágil, síndrome de Down también, eh, síndrome de velo cardiofacial o de DiGeorge, eh, síndrome de Lujan-Frins, que yo siempre lo menciono porque es un síndrome específico que aumenta mucho la tolerancia al dolor, entonces hay autoagresiones muy complejas de manejar. Y bueno, la neurofibromatosis tipo 1, que también es un diagnóstico diferencial. Eso es para que vean que no todo es autismo. Ahora, aquí dice señales de alerta y tres puntitos.
Dice señales de alerta tres puntitos porque este es un material que está en la guía de diagnóstico temprano del Ministerio de Salud de Chile. Y le puse los tres puntitos, ese fui yo, porque si estamos diciendo que es un lenguaje neuroafirmativo, ponerle alerta al asunto podría eventualmente decir, pero aquí entonces hay algo que está mal, ¿sí? Y no necesariamente hay algo que está mal, es algo que hay que ponerle atención, por eso los tres puntitos. Entonces, en qué nos tenemos que fijar? Hay ciertos hitos del desarrollo, ¿sí? Que yo espero que estén en la mayoría de las personas más o menos dentro de un rango de meses. Y cuando no están, yo tengo que ponerle atención. No significa que todo esto sea autismo, ¿sí? Pero es algo que yo tengo que poner en consideración. Por ejemplo, como número uno, la preocupación a los 12 meses de los padres por, comillas, déficit en las habilidades sociales. Más adelante les voy a mencionar que entre la edad de sospecha en Inglaterra y la edad de diagnóstico pasan muchísimos años. Y esa es la brecha que tenemos que acortar. Entonces, los primeros que sospechan siempre son los cuidadores y los padres, no el equipo médico. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar porque el equipo médico tiene que escuchar o el equipo de enfermería tiene que escuchar a los padres y no subestimar, ¿sí? Las preocupaciones. Em, ya. Entonces, cuando hay falta, a los 12 meses también cuando hay falta de respuesta al nombre, cuando es llamado y se halla, porque uno tiene que descartar que no exista hipoacusia, por ejemplo. Cuando hay falta de contacto ocular a los 12 meses. Cuando hay ausencia de vocalizaciones con fines comunicativos, es decir, que intente como pródromo del lenguaje o cuando hay una presencia persistente de movimientos o de comportamiento repetitivo sin una finalidad clara, que es cuando aparecen las primeras comillas estereotipias. Y se dice estereotipas en este momento y no stimming, porque stimming es el movimiento para la autoconsolación, ¿sí? Para el autoconfort. Y aparecen los primeros movimientos de mano o el balanceo que no necesariamente son de autorregulación. A veces aparecen primero las estereotipias y luego se convierten en autorregulación. Em, Hay uso, comillas, atípico de objetos durante la exploración. Lo clásico es que al tomar, no sé, un juguete, empiezan a jugar con las ruedas y no con el uso habitual que uno le haría a un juguete. Y cualquier pérdida de lenguaje o habilidad social es un signo de alarma, ¿sí? Usualmente la pérdida de habilidades sociales, ¿qué fue lo que pasó con la asociación no causal, sino que la asociación del mismo tiempo que con las vacunas? Porque usualmente en algunos síndromes podría haber em, un retroceso en el fondo de las habilidades sociales justo a los 18 meses, que es la edad donde se hace la vacuna que fue tan castigada y que luego se supo, con todos los estudios que hubo posterior, que no tenía nada que ver con el autismo. Bueno, si a los 18 meses no apunta con el dedo, por ejemplo, o tiene baja respuesta al refuerzo social, como los saludos, los gestos, como ese lenguaje que se usa para hablar con las guaguas, en el fondo con los bebés, si no busca captar la atención de otro objeto, o sea, la atención de otro sobre un objeto o situación de su interés, que es la atención conjunta, que a los 18 meses ya debería estar establecida. La atención conjunta es un muy buen marcador, que de hecho es una de las cosas que se evalúa en el A2 a lo largo de toda la vida, desde el módulo T hasta la edad adulta. Y cualquier pérdida, como les decía, de lenguaje o de habilidades sociales siempre es un signo de preocupación. A los 24 meses, ausencia de juego simbólico, falta de interés en otros niños y hermanos o no repite gestos o acciones de los otros. Y esto también es importante porque a veces puede ser que tenga juego que parezca simbólico y solo ser juego funcional complejo. Bueno, ¿cuáles son las pesquisas y test de evaluación? De los instrumentos que están validados en Chile, está el MChat, que es bastante antiguo ya, que está en la guía de detección precoz, em, así se llama, guía de detección
precoz del TEA del Ministerio de Salud del 2011, pero hay que recordar que el MCHAT es un tamizaje y no diagnóstico. Esto es una política pública en Chile desde el 2011 y todavía hoy, que me toca a mí de repente hacer intervenciones en atención temprana, como en equipos de atención temprana, todavía hay gente que lo desconoce. Por lo tanto, sigo insistiendo que el MChat es un súper buen instrumento. Eh, Al tiro contesto lo que es el juego funcional complejo. Y el MChat está validado por la doctora Coelho. Sí, está, hay un QChat también que está con el doctor García, no me acuerdo, un doctor de Temuco. Em, entonces, para niños esto es para niños entre los 18 y los 36 meses. También he visto resultados de MChat puestos, como esto está de libre disposición en el internet, gratuito, y la guía es gratuita, la pueden descargar todo el tiempo en el Ministerio de Salud, pero a veces llegan evaluaciones con MChat para tamizaje de autismo con niños que tienen 4 años. A los 4 años ya no sirve el MChat. Ya, y está el A22, famosísimo, que es una herramienta diagnóstica estandarizada, comillas, y semiestructurada de la comunicación, la interacción social, el juego y el uso imaginativo de materiales, y evalúa también conductas repetitivas y restrictivas, que hay distintos módulos, son cuatro, desde el módulo T, que se ocupa desde los 18 meses hasta la edad adulta. Y aquí todas las comillas del universo, porque el A2 dice, es una entrevista, o sea, perdón, es una herramienta diagnóstica estandarizada y semiestructurada, por lo tanto tiene reglas para ser tomado. Y hay reglas que se tienen que respetar. Y yo he visto muchísimos hados mal tomados, que por lo tanto quedan invalidados. Si el tratante es quien toma el hados, queda inmediatamente invalidado. Si, o sea, en el fondo, si el que está tomando el hados es alguien que conoce al niño o al adulto, queda invalidado el hados porque tiene que ser con alguien que no es conocido. Si lo toman de a dos, también puede quedar invalidado. Si lo toman online, puede quedar invalidado, salvo algunas personas que hayan tenido la categoría, que hayan tenido la forma de hacer lo que se usó en pandemia con Catherine Lord, que hizo una adaptación. Catherine Lord, una de las autoras de Lados. ¿Ya? Em, ya. Claro, aquí dice la diferencia entre estímulo, estereotipo y manierismo. Y arriba dice juego funcional complejo. A ver, voy a partir por ahí. Juego funcional complejo aparece en edades un poco mayores, donde, por ejemplo, los niños juegan videojuegos en la vida real. Entonces, están realmente jugando un juego que ya han visto, como jugar Mario Bros, por ejemplo, o jugar a hacer películas. Y entonces pareciera que tuvieran un relato simbólico, una historia que es un poco más compleja, pero en verdad lo que están haciendo es copiar el juego. Y eso se ve mucho en niñas. En niñas pueden copiar el juego de otras niñas y tenerlo como un guión en su cabeza, y eso no es juego simbólico, es juego funcional más complejo. Em, Después, el otro término con la estereotipia, hay distintas cosas, hay comillas, movimientos o sea, hay cosas de la psicomotricidad y hay trastornos del movimiento. Y entonces a veces pasa, y ha pasado más de una vez, por eso lo menciono, que por ejemplo hay movimientos, sobre todo en niños pequeños, que son movimientos, mioclonías, que son como saltos, ¿sí? Que son indicadores de epilepsia parcial. Entonces la gente dice, mira, está haciendo un stimming. Y no, por eso hay que los diagnósticos y las sospechas siempre tienen que estar validados por médicos. Al menos en Chile, siempre tienen que pasar por o neurólogo o psiquiatra y eventualmente medicina familiar, y se está haciendo la capacitación para que otros médicos también puedan ser capaces de sospecharlo y diagnosticarlo, pero es importante hacer otros descartes, porque por ejemplo, em, el manierismo no siempre se usa en psiquiatría, es un movimiento más elaborado, más rococó, si se quiere, y no necesariamente tiene un fin de autoestimulación. Em, ya, sigo.
Después leo de nuevo las preguntas. Entonces, como les decía, el tema del A2 es un tema complejo. No es llegar y tomar helados, no, hay una forma de hacerlo. Yo me capacité para tomar helados presencialmente en el 2018 y de verdad que es harto más difícil y hay que tener conocimientos de psicopatología y hay que tener conocimiento y hay que tener clínica para poder hacer las distinciones. Porque si no voy a estar midiendo lo que yo conozco y no necesariamente puedo conocer todo. Y, por ejemplo, se toma A2 a personas que están con cuadros ansiosos o a personas que pueden estar sometidas a trauma. Y, y ahí también es polémico cómo es que se está haciendo el uso o el mal uso de este elemento diagnóstico y también hay que pensar que el A2 estuvo estandarizado para varones y no para mujeres. Por lo tanto, hay muchas mujeres que no entran en la categoría de autista por el A2. ¿Ya? Ahora, bien tomado y bien usado es una muy buena herramienta, pero hay que saber usarlo. Es como, digo yo, que es como un cuchillo. Bien usado sirve mucho, mal usado puede causar mucho daño. El ADR también es una entrevista diagnóstica de autismo, esta es una entrevista semiestructurada que se le pide que se le haga a un cuidador que recuerde más o menos la infancia, porque hace preguntas respecto del desarrollo. Y las últimas dos combinadas, el A2 y el ADR, son el gold estándar para el diagnóstico de autismo aún. Pero en general deben ser administrados por un examinador capacitado con experiencia en el trabajo de personas del espectro autista, porque si no, insisto, pueden estar mirando otras cosas. Em, todas esas reflexiones de lado las podemos hacer al final, yo feliz. Hay otros que no están validados en Chile, por ejemplo, el STAT, que es una herramienta que se puede usar entre los 24 y los 36 meses, que también es de libre acceso en Internet que también te puede dar, que se parece a lados, que es mucho más barato de acceder. Y se puede usar también para medir, en el fondo, cómo es que ha ido evolucionando la terapia. Y está el cociente de espectro autista de Baron-Cohen, tanto para varones como para mujeres. Y hay test que están autoaplicados en páginas como Autism Embrace, no, ya me olvidé. Perdón, no soy bilingüe en inglés. Que hay páginas en internet que están destinadas para poder hacer estos test autoaplicados. El RATS todavía no está validado en español. Han salido un par de estudios que hablan de que personas que se tomaron autoadministradamente el RATS, luego sí puntuaban para autistas, pero eso en otros países. En Chile todavía eso no está validado. A las PICUIS también, en general, se pueden usar como indicadores, ¿sí? Bueno, respecto de la atención temprana, la recomendación indica que el diagnóstico debe ser realizado, como les decía, idealmente por un equipo multidisciplinario con la confirmación de la unidad de neuropediatría del sistema de salud correspondiente. Eso es lo que aparece en las indicaciones de la recomendación del ministerio. En algunos lugares, por supuesto, tienen dividido el diagnóstico hasta los 6 años más o menos en las unidades de neurología, que a partir de la ley de autismo aumentó muchísimo la demanda, y a partir de los 6 años en algunos servicios de psiquiatría infanto-juvenil. ¿Por qué? Porque ahí empiezan a jugar algunas otras características también. La ley de autismo, como les mencionaba, que eso fue entrada en vigencia en el año 2020, no, perdón, que se promulgó en el 2023. Para el 2025, es decir, en un par de meses más, se supone que deberían haber 29 salas de apoyo al desarrollo y rehabilitación infanto-adolescente, uno por cada servicio de salud. Si ustedes tienen noticias de que eso se esté funcionando, nos avisan porque en verdad hasta ahora no han habido no hay muchas implementaciones de sala. Em, espérame. Sí, esa es, Embrace Autism, gracias. Y la idea de Rivier, qué buena pregunta. Idea de Rivier es
O sea, es una práctica muy antigua la el formulario idea de Rivière, que da muchas herramientas. Yo tenía esa en la presentación antiguamente, pero ahora es poco conocida, por eso lo saqué. Es una evaluación muy larga también. Y hay otras evaluaciones que pueden marcar también. Está Vineland también, que se puede usar, que es para marcar Martina, comillas acuéstate, funcionalidad. ¿Perdón? lávate los dientes y acuéstate. Ya, gordita. Pía, No estás en te el... estoy, te estoy escuchando. Ya. Em, Ahora, en la atención temprana, ¿qué es lo que necesitamos? No necesitamos, más adelante aparece, la atención temprana modifica y aumenta las habilidades del juego para sofisticar el juego, para ampliar el juego, para generalizar el juego. También aumenta la capacidad cognitiva, el habla, el lenguaje y el deseo de tener interacción social. Pero tiene que ser una intervención naturalista, que incluya a los padres y los cuidadores. Cuando, ay, aquí yo no sé a quién me voy a echar encima, pero en general el gold standard de las terapias debería incluir el trabajo con los padres o cuidadores. Porque no nos sirve que el niño o la niña funcione, comillas, en esa hora de terapia y luego eso no se pueda replicar en casa. Entonces tenemos que entregarle herramientas también a los padres y los cuidadores para que eso también pueda hacer el trabajo de apoyo. Y los enfoques naturalistas, como les decía, disminuyen las conductas de evitación y evasión y las conductas desafiantes, que usualmente son las que empiezan a ser, comillas, maladaptativas o son las que empiezan a generar problemas y más adelante, al final, vamos a hablar de por qué eso podría llegar a ser un problema. Bueno, ¿qué es la atención temprana? ¿Qué es lo importante en la atención temprana? Y aquí me permite una licencia, que es un neologismo, que es la invención de una palabra. La atención temprana debería tener enfoques centrados en la comprensión de la persona y de su contexto, no solo de la persona, sino que también del contexto, con miras a desarrollar otras estrategias sociocomunicativas, sin obligar a comportarse, a hablar, sentir como persona regular. Porque si los obligamos a hacer eso, a comportarse, a hablar y sentir como una persona regular, mal llamada normal, estaríamos cometiendo, y ahí viene el neologismo, un auticidio. Em, Porque sin, cuando no cometemos el auticidio, el tiro explico lo que es, estamos ayudando a la persona autista a entender que no está rota o mal hecha, sino que tiene derecho a manifestarse de acuerdo a su neurotipo para autorregularse. Y auticidio es un término que inventamos, construimos, no sé qué, un neologismo que habla de la necesidad, que señala la amputación de manifestaciones autistas por el bien común o por lo que la sociedad espera, con el fin de agradar, complacer o ajustarse a la norma. Esa palabra la diseñamos, la inventamos entre Leonardo Farfán y yo este año para poder hablar de la importancia de que los estilos terapéuticos tienen que ser respetuosos. Em, Ya, entonces, ¿qué se considera como intervenciones respetuosas? Esto, que considere los stimming. Los stimming son los movimientos de autorregulación, ¿no? Que lo puedo hacer consciente o inconscientemente, que pueden ser em, eh, como beneficiosos o nocivos, porque el steaming puede ser rascarse, por ejemplo, o sacarse pelos, o morderse los labios por dentro. Eso también se puede considerar un steaming si es que ayuda a autorregularse. Y las estereotipias son movimientos no necesariamente hechos para la autorregulación. Son movimientos repetitivos. Que tengan en consideración los contextos, los familiares, los contextos escolares y los contextos laborales, que esté basada en la evidencia, que no se centre en refuerzos por cambio de conducta, por mil razones, pero entre esas porque no resulta y se agota, que sea generalizable en los distintos contextos, porque esa es una de las principales dificultades de las personas dentro del espectro, que cuesta trasladar un conocimiento hacia otro lado o una conducta hacia otro lado, que incorpore miembros de la familia, cuidadores, que respete los tiempos de adquisición de las nuevas herramientas, por lo tanto, que sea respetuoso con el tiempo y que promueva la socialización y la comunicación, no necesariamente el lenguaje oral, porque la comunicación finalmente sigue siendo un derecho. ¿Por qué es importante?
Porque estudios de seguimientos de cohortes de niños dentro del espectro que habían disminuido los puntajes de la aplicación de helados, es decir, que comillas, habían mejorado su autismo, entonces estaban menos autistas, ¿sí? Después de intervenciones tempranas, mostraron que tenían, se supone, menos necesidades de apoyo en la edad adulta y fueron a investigar a estos adultos a ver cómo estaban. Y resulta que pasaron como encuestas, ¿sí? Hicieron encuestas online también y se dieron cuenta en el 2014 que los adultos autistas más funcionales tenían muchísimo más riesgo que la población general de tener depresión y ansiedad en un 70% y plan e ideación suicida en un 2/3 e intentos de suicidio, perdón, en un tercio. Por lo tanto, el ser, comillas, funcional era un factor de riesgo para tener peor salud mental. O sea, ahí dijeron, parece que las intervenciones que estamos haciendo en atención temprana no están convirtiendo a estas personas en personas felices, solo lo estamos mostrando menos autistas. ¿Ya? Esa es la referencia del artículo. Hay más de 800 participantes. Y estos adultos autistas comentaron que tenían más probabilidades de haber sufrido acoso en la infancia, sobre todo en la época escolar, victimización sexual, ser detenidos por la policía por el hecho de ser autistas, no por estar cometiendo un delito, mayor desempleo, mayor intentos de suicidio. Y estas personas que habían estado en una relación formal, sexoafectiva, tenían mayor probabilidad de haber sido abusados o amenazados, tanto física, sexual, financiera y emocionalmente por su pareja, en comparación con los adultos no autistas. Entonces, el ser de alto funcionamiento, comillas, aparte de ser un pésimo término, no protege la salud mental, al contrario. Eh, entonces, una de las cosas que también tenemos que considerar siempre, ¿no?, en las trayectorias de vida es que las personas autistas no sufren o padecen una enfermedad. A veces uno sufre o padece el entorno, no el cómo uno es, sino cómo te tratan. Y es el entorno el que tiene los déficits. El entorno es el que no nos considera. El entorno es el que es bullicioso, por lo tanto impide la participación plena. También hay otro mito, que es una condición que se presenta mayor en hombres y en mujeres, 4:1. Sin embargo, hay estudios de prevalencia más recientes del 2020, en Inglaterra. Un grupo de Inglaterra está haciendo un estudio súper grande al respecto, un estudio poblacional, que están llegando a la proporción de 12:1. También hay otro mito muy difundido, no sé por qué, que se debe diagnosticar después de los 3 años, cuando en verdad las primeras señales se pueden aparecer muy claramente antes de los 18 meses. A los 18 meses con la atención conjunta es un gran marcador, y a partir de los 18 meses hay un alto índice de sospecha y hay que hacerle caso a los padres, porque la edad promedio en diagnóstico en Chile es 4,8 años. Eso salió el 2021. Pero salió para la revista de pediatría, que considera solamente hasta los diagnósticos hasta los 14 años, 11 meses y 29 días. Por lo tanto, no tenemos idea a qué edad se están diagnosticando los adultos o los adolescentes después de los 15 años. También otro mito muy difundido es que el autismo en niñas es diferente al que los niños. No es verdad, es el mismo autismo, solo que en general la población que está identificando personas autistas tienen incorporado un sesgo de género. Todas estas cosas son elementos que desarrollamos en el diplomado, así que no se angustien. Pero estos sesgos de género hacen que el promedio de diagnóstico de autismo en niñas, al menos en Estados Unidos, es 8 años más tarde que en los niños. Porque muchas de las manifestaciones que tengo pensadas para catalogarlo como autista, cuando yo los veo en niñas, los catalogo como otras cosas, como trastorno del vínculo, como trastorno de personalidad en adultos, como trastorno de ansiedad. Em, y aquí algunas consideraciones locales. Para Chile, la ley de autismo es la 21.545, que está vigente desde marzo del 2023.
En Chile aún se considera oficialmente la clasificación vigente es la del CIE-10, que divide aún el autismo clásico de Kanner con el síndrome de Asperger, cosa que ya hace más de 11 años ya el DSM ya cambió y Chile todavía está atrasado. No se puede hacer diagnóstico de autismo en adultos según la clasificación del CIE-10. Entonces todavía tenemos que poner autismo atípico cuando hacemos diagnóstico de autismo en adultos. Y no hay estadísticas poblacionales en Chile, no sabemos, hay pocos estudios locales, hay estudios recién que se están formulando desde la academia, básicamente en educación, casi nada en salud. Se supone que la ley va a influenciar para que existan más estudios. Ahora, lo que leí vagamente por ahí dentro del chat, realmente debería existir personas autistas dentro de los estudios principalmente, para poder tener este lenguaje neuroafirmativo y en la visión de persona autista también. Ahora, para finalizar, ¿se acuerdan que yo les dije que tuvieran el POSIT mental en algún momento? Lo que se refería era que cuando yo tengo a una persona autista no diagnosticada de cualquier edad, y esta persona autista tiene hipersensibilidad, por ejemplo, sensorial al tacto, y yo le estoy diciendo, no seas mañosa, no seas mañoso, las etiquetas no pican, no seas complicado, pero que eres sensible, pero que escandaloso, ¿no? No, no alegues por estas cosas. Y yo ese discurso lo mantengo en el tiempo. Le estoy enseñando a ese niño, niña, adolescente, adulto a ocultar, disociar o no oír o no concientizar este estímulo que puede ser un estímulo desagradable, táctil, olfatorio, de cualquier tipo de sensorialidad. ¿Se acuerdan cuando yo les dije lo interoceptivo, pongan un asterisco ahí? Entonces, no sabemos, porque no lo sabemos, porque no hay estudios al respecto. Sí, en las personas que no son bien tratadas dentro de su neurotipo, ¿cuánto hay de, comillas, hipofunción o hiposensibilidad interoceptiva y cuánto hay de castración de la sensibilidad, de la hipersensibilidad? Porque cuando yo le repito 1000 veces a un niño que es exagerado, que eso no se hace, que así está mal, también yo le estoy dando señales de que lo que él piensa o lo que él siente o lo que ella siente también está mal. Y ese es el problema, porque cuando yo instruyo a niñeces, a infancias y adolescencias a que no se hagan caso, estoy sembrando un terreno súper fértil para eventuales depredadores y eso es algo que hay que considerar. Entonces, la importancia de los entornos terapéuticos adecuados tiene que ver en gran parte con que no tenemos que aprender a respetar la diversidad, ¿sí? Y finalmente, voy a hablar un poco del efecto Pigmalión. Este es un cuadro que a mí me gusta mucho porque habla de Pigmalión y Galatea. No sé si lo conocen. Bueno, ahí está la mitad de Cupido también. Pigmalión es un antiguo rey de Chipre que decidió esculpir una estatua, la estatua de la mujer perfecta en marfil. Y la esculpió con tanto amor, tanto detalle, tanta belleza, que finalmente, obviamente, no sé por qué, se enamoró de la estatua. Y empezó a confundir la estatua con una mujer real y él empezó a transmitir. Le llevaba comida, le hablaba, en fin. Y pasado un tiempo, Pigmalión estaba enamorado de esta estatua y la trataba como si estuviera viva. Y entonces, en unas festividades, le solicita a Afrodita, la diosa del amor, que por favor la convierta a esta estatua en su esposa. Y la diosa, conmovida por esta devoción de Pigmalión, ¿no? Que era un rey, y su fe gigante, le concede el deseo
y Galatea cobra vida. Y existe una cosa que se llama efecto Pigmalión. En la educación está estudiado, que es, hubo un estudio en Estados Unidos que algunos maestros que tenían un salón de clase, que algunas personas externas le dijeron, mira, este grupo, este 20% que estaba destinado al azar, escogieron al 20% del grupo al azar, dijeron, estos son los más inteligentes, trabajen con ellos. Y el 80% del grupo curso lo dejaron libre. Resultado, después de un año fueron a evaluar y el resultado de este 20% que ellos habían dicho, cosa que no era verdad, pero ellos habían dicho que eran más inteligentes, los maestros reportaron mejor rendimiento, mejor desempeño y mejor conducta. Y ese es el efecto Pigmalión. Si yo, adulto, terapeuta, mamá, cuidador, profesional, médico, lo que sea, yo espero que este niño, este adolescente, este adulto se desarrolle y tengo fe en que eso puede pasar y hago intervenciones respetuosas, probablemente vaya a tener, comillas, más éxito terapéutico que si yo parto diciéndole a la familia, pucha, lo siento, le tengo una mala noticia, su hijo es autista. No podemos decir malas noticias cuando hablamos de autismo. Tenemos que decir lo que digo yo. em, los diagnósticos son mapas y los mapas dicen dónde estás, no a dónde vas a llegar. Y eso no hay que olvidarlo porque Pigmalión es un efecto que está demostrado y está difundido, ¿sí? Y entonces, como frase final, trabajamos desde las infancias para la vida adulta. Y finalmente les dejo ahí un Instagram donde trabajamos con Leonardo acerca de la vida adulta, porque estoy en el diplomado para infanto juvenil, pero mi dedicación es hacia los autistas adultos. Eso. Bueno, muy bien. Bueno, Constanza, la verdad que ha estado muy interesante y también veo que hay muchas preguntas y reflexiones también en el chat que has ido fortaleciendo con respuestas y lo cual se agradece muchísimo también para poder complementar todo lo que nos ha ido exponiendo acá. Desde ya se ven ahí muchísimos agradecimientos para ti, muchísimas gracias, muy linda exposición. Bueno, dice Cota la mejor. En fin, si quieres puedes ir leyendo también lo que van poniendo acá, pero también estuvo muy interesante porque fuiste respondiendo basado también en las dudas que fueron quedando acá. Así que quiero agradecerte, Constanza, una vez más, porque sé que estás siempre muy ocupadita y todo con tu profesión y con tus cosas también, tu día a día, pero tuviste la instancia y el ratito de que nos puedas compartir un poquito de esto acá junto a todos los que estuvimos escuchándote. Así que muchísimas gracias, Constanza, también. Bueno, Muchas gracias bueno, también. bueno, muy bien. Voy a detener en estos momentos.